con una nueva entrevista. Y ahora tenemos aquí a los representantes del Colegio de Enfermería de Orense, concretamente a Ascensión Pérez, que es la presidenta, y Samuel Rodríguez, que es su vicepresidente. Como saben ustedes, hemos estado emitiendo durante estos días un spot publicitario del propio colegio, que nos ha pasado el propio Colegio de Enfermería, y el día 12 de este mes se celebró el Día Internacional de la Enfermería. Y con motivo de esta celebración pues se ha desarrollado un congreso y bueno, han lanzado una campaña que es Cuidamos de ti, felicítanos o entendimiento. Para hablar de todo ello y para hablar de la problemática que les acompaña o que están sufriendo últimamente no solo la profesión de enfermeros, sino todos los profesionales de la sanidad, las agresiones, vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a poner algunos puntos importantes sobre la mesa. Buenas noches, bienvenido, señora presidenta, señor vicepresidente. Tú ya has estado con nosotros en otra entrevista. Sí. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido ese congreso. Tuviste una serie de reuniones, creo que fue en el Marcos Valcárcel, ¿no? Sí, efectivamente. Tuviste allí una serie de actos. ¿En qué se han basado esos actos y qué habéis tratado? La jornada estaba englobada dentro de la Semana Internacional de Enfermería, que era el día 12, y el día 8 se organizaron unas jornadas que versaba sobre agresiones a profesionales sanitarios, una herida abierta en la sanidad. Nunca mejor dicho, si una agresión dentro del marco de los profesionales sanitarios es una herida abierta. Entonces lo que sí analizamos fuera un poco las causas de esa herida, las causas que generan las agresiones en nuestro sistema sanitario. Eso fue lo que se trató primordialmente. Ahí estuvieron varios ponentes, juristas, psicólogos forenses, profesionales y... Bien, en la intervención podemos hablar abiertamente, vamos a establecer un diálogo, yo suelto las preguntas y vosotros podéis complementaros incluso en las respuestas. Por supuesto. Sí. Bien, mi pregunta es, a día de hoy, ¿era tan necesario que sacásemos esa campaña para mentalizar a la gente de las agresiones? ¿Era necesario que la opinión pública conociese todo lo que está sucediendo? ¿O es que en los últimos tiempos ha aumentado de forma considerable este tipo de agresiones? Porque hablábamos de no solo agresiones físicas, sino también de violencia verbal. ¿Era necesaria esta campaña? ¿Es importante? Hemos llegado a un punto importante que hay que dar a conocer lo que está sucediendo. Mira, es necesario por una razón. Primero, para no callarse. Porque siempre que estemos ocultando datos que son reales y sufrimientos innecesarios, sí que es necesario que la población sea conocedora de esa situación. Porque tú vas a un centro hospitalario, resuelves tu problema, pero pasas del problema que a continuación viene. Y el profesional sanitario también es necesario saber de que se siente protegido ante esas actuaciones y comportamientos que no espera de la sociedad. Cuando viene a demandar cuidados y atenciones. No tiene razón de ser. Si se acerca un usuario junto mío, en este momento cualquier ser humano, no puede venir agrediéndome para que yo sea capaz de darle una mejor prestación, porque el efecto es el contrario. Bueno, a veces, Samuel, podemos entender que esto viene del estado de... Bueno, cuando uno va a una urgencia, la situación no estamos hablando de una persona en condiciones normales. Puede estar sometido a una presión, a un temor, a un miedo, a veces a que no se les atienda de la forma en que uno cree que se debe atender. Yo pregunto, y lo decía fuera de cámara, ¿vuestra labor no es reconocida por la sociedad? No es que no sea reconocida por la sociedad. Yo creo que de un tiempo a esta parte, no sé qué está pasando, pero lo cierto es que las agresiones están aumentando. Sobre todo las agresiones físicas empiezan a aumentar, que antes eran más verbales que físicas. Y no sé por qué motivo, no sé cuál es el motivo. Sí que es verdad que haya mucha lista de espera, que vale, que el que espera desespera, pero bueno, yo creo que la educación y las formas no se deberían perder en ningún momento. Ascensión, sucede porque estamos viviendo lo que estamos viendo, esta época social tan convulsa y la gente está un poquito más alterada de lo normal, porque hemos visto, y vosotros en las estadísticas, de que va creciendo a medida que va pasando. ¿Es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo? Es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la capacidad organizativa que tienen en este momento los estamentos capaces de dar respuesta a la sociedad. Si la capacidad organizativa está incluso provocando, cuando tú vas a un centro de salud, cuando vas a un hospital, esperas una respuesta inmediata a un problema de salud que tú has perdido. El profesional no puede dar una respuesta inmediata, primero porque es imposible tener una respuesta inmediata, pero también es verdad que los tiempos de espera de la respuesta enfadan a la gente, porque tú lo que vas buscando es salud a un problema que tienes y los tiempos de espera son tan elevados que en este momento el usuario se enfada por esas situaciones. Al primero que tropieza es el primero con la que descargas. No justifica una agresión ninguna actuación.
No hay ninguna justificación ni en la sanidad ni en la educación. Ninguna justificación. Creo que todo el mundo tiene a su alcance recursos suficientes como para no llegar a esa situación. Llegados a este punto, ¿se puede definir el perfil del agresor? O vosotros, puede ser cualquier persona en un momento determinado que por la situación que dices de espera, de desesperación, porque no se han atendido por el tiempo que tiene que esperar, o en realidad el agresor tiene un perfil determinado. Vosotros que habéis hecho estudios y que habéis puesto ese observatorio, y luego ya veremos por qué nace ese observatorio, pero digo si habéis hecho un estudio del perfil del agresor al personal sanitario. Mira, el agresor del personal sanitario es el agresor... Primero hablábamos de patologías psiquiátricas. Estamos justificándolo. En la respuesta de estos pacientes pues pueden en momentos tener una alteración incontrolada. Vale, pero no es el perfil psiquiátrico en este momento, es todo tipo de patologías. Y en este momento el compañero que es el responsable del observatorio lo puede decir. Nos justificamos con los pacientes psiquiátricos, pero él te puede decir perfectamente que no hay un prototipo de paciente definido. La verdad es que la mayoría de las agresiones ahora están siendo de pacientes. No hay un prototipo definido. Se podía creer que también eran más familiares que pacientes, pero no. Los datos que manejamos nosotros es el propio paciente el que agrede, sí. Es muy complicado, ¿no?, atender a un paciente cuando te ha agredido. Bueno, ya no digamos de forma física, porque bueno, eso ya sería, sino incluso de forma verbal, ¿no?, que estés recibiendo amenazas. ¿Cuál es el principal problema que se encuentra hoy el profesional de la enfermería a la hora de desarrollar y desenvolver su profesión? Mira, la carga de trabajo. Yo me imagino que es algo muy demandado y es algo que apetece hablar del tema. El ratio de pacientes y enfermeras en Galicia tiene una sobrecarga de esa carga de trabajo. Y es tan sencillo como que, si yo te estoy atendiendo ahora a ti y yo tengo tiempo para explicar todo correctamente, vas a entenderlo. Pero si me ves en ese momento estresada y tengo una carga de trabajo superior a la que yo puedo responder, sí que te voy a enfadar más. Sí que vas a estar esperando, ese tiempo de espera va a ser un agravio contra mí. Y tú no vas a tener una respuesta. Y eso nos conlleva también, ¿por qué proliferan en este momento los seguros sanitarios privados? Entonces tenemos dos temas, capacidad organizativa en este momento en nuestro propio Sergas y el desvío y el escape que se está marchando la gente para un seguro privado. Parece absurdo que yo me haga un seguro privado teniendo una sanidad tan maravillosa que estamos vendiendo. Parece que no es así. Entonces el problema... Digamos que la parte del problema es la administración central. Bueno, la administración, en este caso la Xunta, que están transferidas las competencias todas. Estuvisteis aquí, Samuel, con Olga, acompañando del problema de la sanidad, abordamos ese problema. Sí, incluso se hablaba de que el ratio de enfermedad ha bajado con relación al número de enfermos, ¿no? Sí, el ratio de las enfermeras se ha estado reduciendo mucho estos últimos años, ¿no? Comentábamos un estudio que se hiciera hace años, ¿no?, que decía que el ratio de enfermera médico tendría que ser un médico, 2 enfermeras, y ahora estamos en 1:1. Es decir, que hemos perdido la mitad. Y todas estas huelgas y todas estas manifestaciones que habéis hecho, esta lucha que lleváis haciendo, no da sus frutos. Hace poco hablábamos del gerente aquí, porque yo cuando hice esa entrevista había hablado con una doctora, concretamente. No quiso estar aquí, pero me dio mucha información de la que yo saqué el otro día. El gerente incluso me decía que había que luchar contra la propia gerencia, ¿no?, que es parte, o digamos que el transmisor, el ejecutor de las órdenes que vienen de arriba. Pero se ve que en la lucha contra la gerencia, bueno, cesó el gerente, después de aquella entrevista había cesado, creo, ¿no?, y ya sí, se cambió. Sí. ¿El problema está en las gerencias o en las órdenes que vienen de arriba para...? El problema está en los objetivos que se marcan desde la propia Sergas y que le exigen cumplir a los mandos intermedios e incluso en este momento a los gerentes. Si se marcan unas expectativas que esperan de esa gerencia, bueno, ellos tendrán que analizar si se pueden poner en marcha o no. Si el gerente cree y tiene una responsabilidad tan alta con la población y no quiere prestarse a alcanzar esos objetivos que le marcan, porque es muy diferente estar frente a frente con el usuario a dar órdenes desde una oficina. Es muy difícil marcarte unos tiempos de espera exagerados y es muy difícil que el usuario entienda eso. Y el gerente depende de la capacidad que tenga para cumplir esas órdenes y asumir esas órdenes. Entonces lo que le queda es, o cumplo las órdenes que me dan o me voy. Bueno, estamos en un callejón sin salida. ¿La solución cuál es? Aumentar el ratio de enfermeros, lógicamente, pero eso se ve que no tiene solución.
de momento. Estamos con recortes. Yo creo que no. Yo creo que no estamos en un callejón sin salida. Estamos en la concienciación de la gente que sea capaz de demandar un servicio por el que está pagando y exigir a nuestros políticos que realmente funcione lo que tiene que funcionar. Y lo que tenemos que tener muy claro todos es que los pilares fundamentales de la sociedad de bienestar es la educación y es la sanidad. Y como empecemos a perderlos y flaquear en esta situación, pues nos lamentaremos en un futuro no muy lejano. O sea que sacamos una conclusión. Vuestra situación, la conciencia que queréis transmitir a los ciudadanos de estas agresiones que se van incrementando, no es culpa del sistema y de la organización del sistema. A ver, básicamente. Y de la educación. Tú no puedes ir por la vida dando bofetones a la gente. Tú no puedes ir exigiendo por ahí cada cosa que no te agrada en el cotidiano. Tú si vas a un supermercado a buscar un producto que no tiene, no tiras la estantería. Pero la situación actual del sistema favorece que gente en un momento determinado pueda perder el control y pueda ejercer esa violencia ya física o verbal. Lamentablemente hay que decir que sí. Y vosotros sois los que paráis en primer lugar porque sois los que están más cercanos directamente con los enfermos. Sí, pues servicio de enfermería, enfermeros somos muchos y 24 horas al día en contacto directo con el paciente. Entonces, ¿y qué sensación hay dentro del cuerpo de enfermeros ante la situación que estáis viviendo? ¿Cuál es la sensación? Pues la sensación que tienes es desagradable, porque tú te estás esforzando en ser capaz de darle una solución al problema y lo que obtienes es un resultado de agresión. Entonces, lo primero, yo creo que la enfermería empatiza mucho y justifica mucho esas situaciones. Fíjate, hasta el momento que tuvieron que nacer estos órganos para controlar esta situación. Ya no hay empatía, ya no hay justificación, y el problema es mentalizar a la enfermería que esto hay que denunciarlo y que la sociedad se entere que así no se va a ninguna parte. También es verdad que, por suerte, no es la mayoría. Yo os preguntaba si podemos, en la localización de las agresiones, si el rural, si la ciudad, si habéis hecho un estudio y si tenéis datos que nos digan qué porcentaje sí es mayor el número de agresiones en el rural que en la ciudad. Vosotros me decíais que es en el rural donde el enfermero está más aislado. En urgencias de atención primaria es donde más agresiones se registran, los PACs, y luego en los servicios de urgencias hospitalarias. Y después todo el tema de los centros de salud, sea por aislamiento, por falta de personal o por esos temas. ¿Cómo va la asistencia? En estos últimos años, la asistencia hemos visto que hay pueblos en los que han perdido los centros médicos. ¿Cómo está funcionando ahora? ¿Se ha perdido también muchos profesionales de la sanidad en el rural? ¿Se están atendiendo bien los servicios rurales? ¿Hay gente que ha tenido problemas? ¿Se ha hecho hace poco una reestructuración? Yo sé que hay gente de la zona de Vila de Cruces, tenían que les cambiaron de Santiago a Lalín. ¿Esta reestructuración que se ha hecho es positiva, es negativo? ¿Se han también cortado plazas? ¿Se han recortado plazas? ¿Cómo está la situación que se ha hecho y este engranaje de...? Toda reestructuración, la iniciativa parte de un rechazo. Tampoco tenemos análisis como para decir esta reestructuración va en detrimento de la calidad del servicio. La calidad del servicio la va a dar el profesional, cueste lo que le cueste, porque le va por vocación. Entonces, la reestructuración la analizaremos, pues a lo mejor de un tiempo puesto en marcha. Porque si cada vez que cambiamos cualquier cosa en casa vamos ya con un rechazo inicial, pues tampoco es así, porque somos personas que tenemos que razonar. Pero esperemos. Nosotros el mayor problema es la reestructuración, sea cual sea, tienen que modificar lo que son los ratios de carga de trabajo con el profesional de enfermería. Llámenlo como quieran, pero está claro que no puede atender una enfermera ni 15 ni 20 pacientes, porque no los puede atender, porque es imposible que dé una respuesta satisfactoria a lo que tú estás demandando a ese profesional. En este documento que he leído, he visto que los datos son porcentajes muy altos. Hablamos de un 33% de agresiones físicas y de un 82% incluso en verbales. Con estas condiciones y con esta tensión se puede trabajar, se puede hacer un buen trabajo. Es complicado. Es complicado. Hablamos de 82% de agresiones. Cuando te están verbales, insultando, te están amenazando, te están coaccionando, poco a poco te van minando y van acabando con tu paciencia. ¿Y eso influye a la hora del rendimiento? ¿Vosotros tenéis la percepción de que vuestro rendimiento profesional baja en relación a la época que estáis viviendo? Hombre, el miedo está ahí. Yo voy con buena voluntad a atenderte. Si la respuesta que obtengo es una agresión, yo voy a estar con miedo. Pero además, es que si tú vuelves, como dice el compañero en el rural, yo estoy en ese puesto de trabajo. Hoy tengo una agresión, pero pasado mañana vuelvo a tener que atenderte.
¿Cómo te enfrentas tú a un agresor? Sola. Y además, lo que marcamos es una diferencia en ese, porque yo voy a someterme a sus caprichos, voy a someterme a sus demandas. A lo mejor te demanda pues, cierta atención que no te corresponde a ti, porque a fin de cuentas los empleados de la administración somos empleados de la administración. No tomamos las iniciativas, nosotros nos marcan unas directrices también. Eso es lo que tiene que entender la población, de que desde luego el enfermero no es su enemigo, para nada. El enfermero es la persona que va a estar siempre ayudándole. Por lo tanto, tiene que coger otros cauces, desde luego nunca es la agresión a nadie, pero tenemos en este momento instrumentos como para denunciar lo que está pasando, que nuestra sanidad, si no están satisfechos que denuncien la situación, pero que desde luego las bofetadas no son la solución. Sin embargo, me decíais que muy poca gente denuncia, muy pocos compañeros denuncian agresiones. En ese observatorio, que me decía el año pasado, solo hubo una denuncia, creo. Denuncia física, ¿no? Los datos que tenemos del observatorio desde que se pone en marcha, si solo tenemos una denuncia. Cuando sabéis que hay muchos más casos. Entonces, ¿por qué se toma la decisión de no denunciar? Porque probablemente si hubiese más denuncias la administración hubiera tomado nota de todo este detalle, ¿no? Luego hablaremos de la autoridad que queréis que se os reconozca como una figura con autoridad, como sean los profesores ya, ¿no? Luego hablaremos de ese tema, pero insisto, ¿por qué entonces los propios compañeros no toman la decisión de hacer esas denuncias? Yo imagino que será un poco por miedo y por no tener problemas, como decía aquí la presidenta. Al estar atendiendo en un centro de salud, tú tienes una agresión, si tú le denuncias, mañana vas a tener que volver a ese puesto de trabajo y vas a tener que volver a atender a esa persona. Y entonces un poco ahí el conflicto moral. Una cuestión, ¿una persona, un profesional de la enfermería que es agredido puede trasladarse o tiene que...? Debe de trasladarse. Debe la administración brindarte el traslado, pero también tenemos situación de trasladar a alguna compañera y el agresor seguirte. Ahora ese tampoco es tan grande y nos conocemos todos. Debe trasladarse, debe dar amparo jurídico y debe darle amparo psicológico también. En este momento, pues es lo que nos pasa con las entidades, con los profesionales de entidades privadas, que a lo mejor tampoco denuncian, porque caramba, yo presentar una denuncia voy a tener que a lo mejor partir de una previsión de fondos de 3.000 euros. Ya empieza la gente y luego, ¿el colegio no apoya esas denuncias? Por eso, por supuesto, y nos vamos a personar también en ese profesional. Por eso el colegio lo que sale y dice, bueno, no te sientas desamparada, porque puso en marcha el programa Acude, el Sergas. ¿Qué me importa a mí que se haga una inversión en un programa que no funciona? Si implanto, que nace con una buena voluntad ese programa y nace por dar un servicio, pero lo que está claro es que no se hace un seguimiento de por qué no funciona. Los botones de la alarma que ponen poner los despachos. Pero imagínate un botón en un despacho, pues en un pueblo lejano. Yo es que nadie me va a librar. Entonces lo que tratamos de hacer es demostrar que el colegio va a personarse porque en contra de ese agresor y también el crear la figura mediadora, que a veces no hay que ir al juzgado siempre. Habrá que a lo mejor ver cuál es la causa porque ese paciente agrede y estudiar las posibles soluciones, ¿no? De repente irse a las manos supone que ya tenemos que andar todos así, a bofetones. Desde el observatorio, ¿qué protocolos se siguen cuando un enfermero, un profesional de la enfermería es agredido? ¿Qué protocolos son los que se siguen? Nosotros lo que le decimos a los compañeros es que tienen a su disposición, ya sea vía teléfono o en la página web, un formulario para rellenarlo, para nosotros tener ya los datos. Y luego le prestamos ayuda legal mediante un abogado y en el caso de que quiera denunciar es el colegio el que se persona como denunciante, para así evitar el tema de las represalias y el miedo a... ¿Cómo va eso de que la figura del enfermero sea reconocido como una autoridad? Los profesores ya somos reconocidos como autoridad. Hablábamos también de la enfermería privada y de la enfermería estatal, o la que tenemos como funcionarios del Estado, ¿no? ¿Vosotros tenéis ya reconocido la figura de autoridad? Sí, el tema es que, mira, yo darle un bofetón a una enfermera, como decía el fiscal del Estado, decía, me supone 150 euros. Y me quedé relajadísimo. Lo que pretendemos es que sean las penas más graves, que sean conducentes incluso como atentado a que vaya a la cárcel. Verás como es una noticia que va a repercutir en toda la sociedad y la gente se va muy medir a meter las manos en los bolsillos cuando realmente tengan ganas de sacudir a alguien. Bueno, pues ya que no cumplen de una forma aumentando las plantillas, por lo menos que cedan que la ley que permita ser reconocido como autoridad y que las penas a las personas que atacan o que cometen un tipo de agresión sean por lo menos
hombre, no espectaculares, pero sí que dejen por lo menos la sensación de que... Que sea un ejemplar, que tampoco hace falta tanto en Ourense más. Fíjate, Ourense ya tiene, a nivel local, ya tiene designado a un policía. Cualquier enfermera que denuncie va a saltar siempre a la misma persona. Y en el rural tiene reconocido también, es un convenio que se firmó con el Ministerio del Interior, tiene reconocido también, ya identificado a un guardia civil. Y el otro día en las jornadas le pusimos cara para que todo el mundo viera quiénes son. ¿Y los enfermeros que realizan su función en la privada? Ese es un... Porque están colegiados, ¿no? Están colegiados. Efectivamente, no tienen ese reconocimiento de autoridad. Y eso es lo que les frena. Pero están colegiados, efectivamente. Para eso nace lo que es el observatorio y nace el equipo jurídico que tienen que dar respuesta a esa situación en la que se encuentran esos compañeros. Y seguir luchando, porque el ejerciente de la sanidad público-privada es un derecho que tiene todo usuario y no va a variar. Es el mismo ejerciente, el mismo titulado. La sensación de soledad y de abandono de un enfermero cuando recibe una agresión, ¿qué apoyo se le puede dar cuando en su consulta ha sido, hablemos ya de agresión física, porque bueno, supongo que ya verbal, a veces ya uno ya incluso llega a asimilarlo como tal, ¿no? Pero cuando un profesional de la enfermería recibe un tipo de agresión, esa soledad que pueda sentir en ese momento, ¿cómo se le arropa desde el colegio? Apoyo psicológico lo primero, y luego si lo que comentábamos, ¿no? Si está en el medio rural, la administración debería intentar cambiarlo de puesto para que se vuelva a incorporar al trabajo. Debería, es decir, que no lo tiene garantizado, ¿no? No está garantizado. Yo creo que la iniciativa que hemos tomado de despertar esta situación, de darle visibilidad a una situación que a lo mejor por vergüenza nadie quiere comentar y nos sentimos avergonzados de estas miserias que no conducen a nada, no le queda más remedio que hacerlo. Bueno, pues esperemos que todos los ciudadanos por lo menos tomen conciencia de este problema y que se lo piensen un poquito más. Yo sé que el acudir a una urgencia, a veces acudimos en situaciones de estrés, en situaciones, bueno, que uno ha perdido un poquito el control, ¿no? Pero es lo que dice, yo creo que de la sanidad los enfermeros sois lo mejor que hay, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Quitando lo demás. Yo tengo experiencia porque mi madre durante muchos años ha estado acamada y una enfermera estaba en cama, no podía, estaba inmovilizada e iba a atenderle a casa. Y yo veía con el cariño, con grandeza, y han sido varios años los que recibíamos semanalmente varias veces la visita de la enfermera. Yo creo que dentro del sistema sanitario los enfermeros sois lo mejorcito que hay. Tú fíjate lo que tú estabas diciendo. Tú vas con todo ese cariño, explicando a la familia, tiempo necesitas. ¿Cómo te lo explica una enfermera sin tiempo? Cuando tiene una cantidad de domicilios en su jornada laboral, cuando posiblemente tenga que ir a pie o no tenga el coche que la traslada, y encima lo que te va haciendo es vendiendo lo que es ese cariño, esa comprensión y educando al entorno familiar que hay. Y ahora, márcale que todo ese tiempo lo reduzca. No puede hacerlo. Primero, y encima lo recibes con una bofetada. Que la administración tome conciencia, pero que la administración tiene que tomar conciencia de muchos casos. Primero, de aumentar ese ratio con el cual vosotros estáis luchando ya, lleváis tiempo luchando, en que se reconozca como una autoridad. Y luego, si alguien es agredido, por lo menos que le cambien de sitio para que pueda ir a otro puesto de trabajo con otra actitud, porque si no, que lo vamos a padecer seremos todos los enfermos. Desde luego, no le va a quedar más remedio que lo van a cambiar. Eso el colegio, desde luego, si no se hace... Aquí es mi compromiso de que sí se va a hacer. ¿Y qué fuerza tiene el colegio para...? Las denuncias, en ese momento el equipo jurídico irá a valorar esa situación de esas enfermeras e irá contra el propio Sergas porque no le da el amparo que tiene que darle. Pues es una pena que tengáis que ir contra el propio sistema que os debía amparar, ¿no? Ya, la maternidad es así. Bueno, pues nada, que por lo menos que los ciudadanos de Ourense y todos los de las redes sociales y de internet que van a seguir esta entrevista tomen conciencia de un problema que nos afecta a todos. Os afecta a vosotros, pero también nos afecta a todos los demás. Porque si yo voy a ser atendido por una profesional que ha recibido antes una agresión, ya solo sea, no solo física, sino de palabra, voy a ser menos atendido y tratado a lo mejor con menos el otro día en las cariño, jornadas, que a lo mejor que es lo que trata el enfermero, con cariño y con el otro día en las jornadas había enfermeras que sufrieron agresiones y que no han denunciado, que están a tratamiento psiquiátrico. Y no se atrevieron. Con todo el soporte no se atrevieron, porque encima va con la coletilla. No sabe lo que hace, no tiene conocimientos, su situación... Yo lo que digo desde aquí, que no justifica la agresión, ningún comportamiento de nadie. Bueno, pues mira, ya que estás diciendo, digo, desde aquí te dejo la cámara para que te dirijas a todos los telespectadores
para que muestres el sentir del colectivo de enfermeros ante la situación que estáis viviendo. Yo lo que le digo a la sociedad es que hay medios suficientes para no tener que tener una actitud y un comportamiento nada deseable, ni para el profesional ni para la sociedad. Y a las enfermeras decirle que efectivamente el colegio les amparará hasta el último momento en esas situaciones y que no duden bajo ningún concepto en denunciar. Pues muchas gracias por estar aquí. Vosotros. Este era el mes de la enfermería y espero que todas vuestras reivindicaciones salgan adelante por el beneficio de todos. Y insisto, creo que el colectivo de enfermeros sois lo mejor que hay en la sanidad. Muchas gracias. Espero que dentro de un año no tengamos que estar con este motivo. Pues a ver, para el próximo año que celebráis otra vez el Año Internacional de la Enfermería, pues a lo mejor que ya está solucionado, que hay más enfermeros y que hay menos agresiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le dejamos con unos minutos de publicidad y volvemos con otra entrevista. Hasta ahora, un saludo.